La oscura historia de Elisabeth Fritzl, que enviará ondas de choque por tu columna vertebral. Estás a punto de escuchar una historia de terror austriaca que retrata uno de los casos de desapariciones más horribles que jamás haya existido en la historia de la humanidad. Es una historia desgarradora de cómo la vida de una niña le fue arrebatada por la fuerza y crueldad por alguien que se suponía debía amarla, protegerla y cuidarla. Durante 24 años atroces, su libertad fue despojada de la manera más horrenda que nadie podría haber imaginado. Nos aventuraremos en la oscuridad y descubriremos un secreto que sacudió al mundo entero hasta el día de hoy. Esta triste historia es la historia de Elisabeth Fritzl. Después de escuchar esta historia, nunca volverás a mirar el mundo de la misma manera. La triste verdad es que cualquiera puede convertirse en víctima. La historia comienza con el nacimiento de Elisabeth Fritzl en el mundo. Nació el 6 de abril de 1966, hija de Joseph y Rosemarie Fritzl. La familia, formada por 7 hijos, vivía en la ciudad de Amstetten, en la Baja Austria. Elisabeth nació durante el tiempo en que su padre, Joseph, completaba su educación en una escuela técnica. Se convirtió en un ingeniero eléctrico calificado, muy respetado y exitoso. Todo el mundo conocía a la familia Fritzl. Joseph y Rosemarie eran muy apreciados en la sociedad de la época y eran vistos como ciudadanos destacados. Pero la familia Fritzl no era exactamente perfecta. Parecían felices por fuera, pero tenían sus problemas. Algunas de esas cuestiones amenazaban con separarlos. En medio de estos problemas, Elisabeth creció hasta convertirse en una adolescente inteligente y franca. Después de completar la educación obligatoria a los 15 años, Elisabeth comenzó un curso para convertirse en camarera. En enero de 1983, Isabel se escapó de casa y se escondió en Viena con un amigo del trabajo. Sin embargo, la policía la encontró al cabo de 3 semanas y la devolvió a sus padres en Amstetten. Reanudó su curso de camarera, lo terminó a mediados de 1984 y le ofrecieron un trabajo en la cercana Linz. Cuando Elisabeth cumplió 18 años, sucedió algo extraño. Ella desapareció, misteriosamente por segunda vez. Después de su desaparición, su madre Rosemarie presentó una denuncia de persona desaparecida. La policía la buscó por todas partes, siguiendo todas las pistas. Como había desaparecido antes, existía la sospecha de que tal vez se había escapado de nuevo. Pronto, hubo pruebas para estar seguros de sus sospechas. La policía recibió cartas que parecían escritas por Elisabeth. Una carta con matasellos de Braunau decía que estaba cansada de vivir con su familia y que se iba a quedar con una amiga. También advirtió a sus padres que no la busquen, o se irá del país. La familia Fritzl y todos los que lo oyeron quedaron en shock. Joseph, mientras intenta explicar el comportamiento audaz de su hija, le dice a la policía que lo más probable es que su hija se haya unido a una sociedad secreta. La policía siguió buscando a de Elisabeth durante varios años. Después de una larga búsqueda, el caso fue cerrado. Llegaron a la conclusión de que Elisabeth estaba desaparecida porque se escapó de casa. ¿Era cierta esta conclusión? ¿Significaba eso que el caso de desaparición de Elisabeth había terminado de una vez por todas? Quizás te interese saber que aquí es donde comienza nuestra trágica historia. El secreto de la extraña desaparición de Elisabeth está a punto de revelarse cuando sucede algo interesante. Arrestado. El día 19 de abril de 2008, una niña inconsciente fue trasladada en ambulancia al hospital local, el Landesklinikum Amstetten. Allí ingresa en estado grave con una insuficiencia renal que pone en peligro su vida. Los médicos y enfermeras están alarmados por el deterioro del estado de este paciente. Estaba en muy mal estado, apenas tenía dientes, algunos de los pequeños que tenía ya estaban clínicamente podridos. Su piel se había puesto pálida, parecía desnutrida, su cabello era completamente blanco y sus venas parecían amenazar con salir de su piel. Su apariencia era como la de una mujer de unos 50 años. Pero los médicos se sorprendieron al descubrir que era solo una joven de 19 años. Intentaron obtener su historial médico para conocer su siguiente línea de acción. Pero mientras buscaban sus documentos médicos,
no encontraron nada. Ninguna cita con el médico, ningún chequeo, ni siquiera un certificado de nacimiento o una mención de su nombre en ninguna parte. Estaba simplemente en blanco. Se sentía como si esta joven ni siquiera existiera. Los médicos intentan examinarla más a fondo y luego descubren que su problema era mucho peor de lo que imaginaban. Tenía una grave deficiencia de vitamina D causada por poca o ninguna exposición a la luz solar. Esta señora era la paciente más extraña que los médicos habían visto jamás. Pero ¿quién era esta joven? Esta joven enferma era Kerstin Fritzl, la aclamada nieta de Joseph Fritzl. Como los médicos no pudieron obtener ninguna información sobre Kerstin, recurrieron a Joseph Fritzl en busca de respuestas. Sus respuestas no parecieron satisfacerlos, por lo que solicitaron ver a la madre de Kerstin, que resulta ser la desaparecida Elizabeth. Esperaban que ella les ayudara a descubrir el origen de la enfermedad de Kerstin. Fritzl siguió explicando que la madre de la señora se había fugado hacía varios años. Afirmó haber encontrado una nota escrita por la madre de Kerstin sobre el estado de Kerstin. Le llevó la nota a un médico, Albert Reiter. Los médicos inmediatamente empiezan a sospechar de Joseph Fritzl. Encuentran su historia desconcertante e incompleta. Desde el momento en que llegó al hospital, se negó a darles aclaraciones sobre sus preguntas. Los evadió a propósito, y no dijo nada sustancial que pudiera ayudar a los médicos a hacer su trabajo de manera efectiva. El 21 de abril, los médicos inmediatamente invitaron a la policía a intervenir en el asunto. El caso de la desaparición de Isabel ya estaba cerrado, pero la policía inmediatamente reabrió el expediente del caso. Difundieron un llamamiento en los medios públicos para que la madre desaparecida se presentara y proporcionara información sobre el historial médico de Kerstin. Cuando la policía le pregunta sobre la desaparición de su hija, Fritzl repite su historia acerca de que Elizabeth estaba en una sociedad secreta. Presentó lo que afirmó era la carta más reciente de ella, fechada en enero de 2008 y enviada desde la ciudad de Kematen. La policía, sospechando de un crimen, procedió a investigar esta información. Se ponen en contacto con Manfred Wolfart, un funcionario de la Iglesia y experto en sociedades secretas, para obtener más información sobre la supuesta sociedad de la que Elizabeth formaba parte. Sorprendentemente, el funcionario de la Iglesia puso en duda la existencia del grupo descrito por Fritzl. También examina la carta supuestamente escrita por Elizabeth y nota algo extraño. Las cartas de Elizabeth parecen dictadas y escritas de manera extraña. Las investigaciones continuaron sobre el caso hasta que sucedió algo extraño que cambió el caso para siempre. Un terrible secreto estaba a punto de revelarse. Libertad del infierno por fin. El 26 de abril de 2008, Elizabeth fue vista sorprendentemente en compañía de su padre en el hospital donde Kerstin recibía tratamiento médico. Esa fue su primera aparición ante el público en los últimos 24 años. Tras un aviso del Dr. Reiter, la policía arrestó a Elizabeth y a su padre en el recinto del hospital y los llevó a una comisaría para interrogarlos. La policía se llevó a Elizabeth en privado para interrogarla sobre su paradero durante los últimos 24 años. Se negó a dar ninguna información valiosa sobre su desaparición. La policía intentó otro enfoque después de sentir que su padre podría ser el problema. Le prometieron que nunca volvería a ver a su padre. Al oír eso, empezó a hablar. Comenzó una confesión larga e impactante que dejó a los agentes de policía sin aliento. La causa de su desaparición no fue otra persona que su propio padre. Durante las siguientes 2 horas, contó la desgarradora historia de sus 24 infernales años en cautiverio, incluido el abuso que sufrió antes de esos años. Su padre había estado abusando de ella desde que tenía 11 años ante las narices de su esposa. Esto es algo que la hizo huir de casa cuando tenía 15 años. El día de su desaparición, el 28 de agosto de 1984, Fritzl la llevó con engaños al sótano de la casa familiar, diciéndole que necesitaba ayuda para llevar una puerta. En realidad, Fritzl había convertido el sótano en una cámara de prisión improvisada y la puerta era lo último que necesitaba para sellarla.
Elizabeth, sin darse cuenta de su malvado plan, mantuvo la puerta en su lugar mientras Fritzl la encajaba en el marco. De repente, le puso una toalla empapada en éter en la cara hasta que quedó inconsciente y luego la arrojó a la cámara. Cuando Elizabeth fue declarada desaparecida, Fritzl la obligó a escribir cartas afirmando que se había escapado. La policía cayó en esa travesura. Durante los siguientes 24 años, Fritzl fue a la cámara oculta casi todos los días o un mínimo de 3 veces por semana, trayendo comida y otros suministros. Según Christine, la cuñada de Fritzl bajaba al sótano todas las mañanas, a las 9, afirmando que dibujaba planos de máquinas que vendía a empresas manufactureras. A menudo pasaba allí la noche y no permitía que su esposa le trajera café. Isabel sufrió abusos extremos por parte de su padre. Su relación antinatural produjo 7 hijos. Uno de sus hijos murió poco después de nacer, 3 permanecieron en la celda con Elizabeth y los 3 restantes fueron sacados de la cámara para vivir con Fritzl y su esposa. Las autoridades locales de servicios sociales los aprobaron como padres adoptivos. Según Fritzl, afirmó que 3 de sus nietos pequeños habían aparecido en su puerta. Cubrió sus huellas tan bien que nadie podía sospechar de nada. Incluso su esposa Rosemary se mantuvo en la ignorancia. Fritzl tuvo inquilinos que vivieron pisos directamente encima de la prisión de Elizabeth todo el tiempo. Confirmaron que a veces escuchaban ruidos, pero Fritzl disipó sus temores mintiendo que los ruidos se debían a las tuberías de gas defectuosas. Incluso con todo el abuso, Elizabeth enseñó a leer y escribir a todos los hijos que le quedaron. Fritzl a veces la torturaba y todo a ella y a sus hijos, matándolos de hambre durante días y amenazaba con acabar con sus vidas si alguna vez intentaban escapar. Este abuso continuó durante varios años, hasta que una de las hijas de Elizabeth, Kerstin, enfermó gravemente y tuvo que ser trasladada a un hospital. Después de su ingreso, Elizabeth insistió en ver a su hija en el hospital. Fritzl aceptó de mala gana. Por primera vez en tantos años le permitió salir de la celda. Así fue como se puso en contacto con la policía. Durante su confesión, Elizabeth no omitió ningún detalle de su relato de abuso de esos años. Poco después de medianoche, los agentes de policía completaron la investigación. Fritzl fue detenido el 26 de abril acusado de delitos graves contra miembros de su familia. Después del arresto, Fritzl narró su traumática infancia y sus antecedentes como la causa fundamental de su personalidad. Si bien describió a su madre como la mejor mujer del mundo, mencionó que le tenía un miedo morboso y añoraba su cariño maternal. Cuando era niña, ella a menudo lo golpeaba hasta quedar en el charco de su sangre. Cuando Fritzl se casó y compró una casa, su madre se mudó con él y permaneció con él hasta su muerte. Se sospechaba que Fritzl la encerró en un ático hasta que murió varios años después. Cuando la policía examinó más de cerca a Fritzl, descubrió que tenía antecedentes penales, pero, dado que sus antecedentes penales fueron borrados después de 15 años, según la ley austriaca, nadie pudo sospechar de él cuando Elizabeth desapareció. Fritzl afirmó que el motivo para mantener encerrada a su hija era disciplinarla y mantenerla bajo control. Sus puntos de vista sobre la decencia y el buen comportamiento sugirieron que podría haber sido influenciado por el énfasis en la disciplina en la era nazi mientras crecía. Fritzl fue examinado psicológicamente para determinar su estado mental. El psiquiatra forense diagnosticó a Fritzl con un trastorno de personalidad combinado grave, que incluía tipos límite, esquizotípico y esquizoide. También le diagnosticó a Fritzl un trastorno psicosexual y le recomendó recibir atención psiquiátrica por el resto de su vida. El 29 de abril, la policía confirmó que los resultados de las pruebas de ADN demostraban que Fritzl era el padre biológico de los hijos de Elizabeth. Después de un riguroso juicio de 4 días en la ciudad de St. Pölten, Fritzl se declara culpable de los cargos de asesinato por negligencia de su pequeño hijo y nieto, Michael, así como de décadas de esclavitud, abuso, coerción y encarcelamiento falso, de su hija Isabel. Fue condenado a cadena perpetua.
Elizabeth y sus hijos, que se quedaron arriba con sus padres y abajo con ella en el sótano, finalmente se reunieron con Rosemary, su madre. Kerstin se reunió con su familia el 8 de junio de 2008, cuando despertó de su coma inducido artificialmente. Después de una serie de exámenes médicos y terapias a la angustiada familia, los expertos médicos finalmente informaron que Elizabeth y sus hijos gozaban de relativamente buena salud. La familia parecía llevar una vida normal, pero queda una pregunta. ¿Sus vidas seguirán siendo las mismas algún día? ¿Se librarán algún día del trauma, el estigma y la angustia causados por las monstruosas acciones de su padre, Fritzl? Lamentablemente, todos sabemos la respuesta a esa pregunta.